Esta tierra tiene memoria. No le gustan las raíces nuevas. ¿Alguna vez has sentido que el aire mismo se vuelve tu enemigo, que cada sombra esconde un juicio, y que tu sola presencia es una ofensa para el lugar que llamas hogar? El olor a pino y a tierra húmeda del sur de Georgia era un perfume que Amina, como botánica, había amado toda su vida, una sinfonía de clorofila y descomposición que hablaba del ciclo incesante de la vida. Pero aquella noche, ese aroma familiar se había corrompido, mezclado con el sabor metálico y áspero del miedo que le inundaba la boca, un regusto a sangre y a pánico que le secaba la garganta. Tenía la mejilla izquierda apretada contra la corteza de un viejo roble, una textura rugosa y llena de surcos que se le clavaba en la piel como un recordatorio brutal de su impotencia. Cada respiración, corta y contenida para no delatar el terror que galopaba en su pecho, provocaba que las cuerdas de cáñamo le mordieran las muñecas, un dolor agudo y punzante que viajaba por sus brazos. Sus manos, esas manos de 42 años que conocían la delicadeza de un pétalo de magnolia, y la fuerza obstinada de una raíz aferrándose a la vida, estaban ahora atadas a su espalda, inútiles, convertidas en un simple bulto contra su columna vertebral. La noche era un manto de terciopelo negro, denso y sofocante, una oscuridad casi total que solo se rompía por los haces de luz erráticos de las linternas que portaban los hombres. Sus siluetas se recortaban contra el bosque, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre los troncos de los árboles. No eran matones comunes. Se hacían llamar los hijos de la arcilla roja. Un nombre que pretendía evocar un orgullo ancestral, una conexión con la tierra, pero que en realidad era un velo mal cosido para ocultar el veneno del supremacismo. Sus risas no eran alegres, sino secas y crueles, como el crujido de hojas muertas al ser pisoteadas en otoño. El líder, un hombre llamado Caleb, cuyos ojos pálidos parecían absorber la luz sin devolver nada, se inclinó hacia ella. Su aliento, una mezcla rancia de tabaco barato y whisky de mala calidad, invadió su espacio personal, violando el aire que respiraba. No gritó. Susurró, y ese siseo fue infinitamente más aterrador que cualquier alarido. Esta tierra tiene memoria, doctora, no le gustan las raíces nuevas. Su dedo índice, áspero y calloso, trazó una línea lenta y deliberada sobre la piel de su brazo. No fue un toque violento, sino un gesto de posesión, de propiedad, que le heló la sangre en las venas, y le erizó el vello de la nuca. La humillación era un veneno de acción lenta, y Amina sintió cómo empezaba a recorrer su sistema, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Sabía que esto no era aleatorio. Era una represalia, un castigo por su trabajo, por haber organizado a la comunidad, por haberles dado voz para detener la tala de aquel bosque ancestral, un santuario, no solo para la flora endémica de Georgia, sino también un lugar de memoria sagrado para la comunidad negra del pueblo, un lugar donde sus antepasados habían susurrado sus esperanzas y enterrado sus penas. Y mientras la oscuridad la envolvía, una pregunta resonaba en su mente: ¿acabaría su historia aquí, como una raíz arrancada de cuajo? A miles de kilómetros de distancia, en un lugar cuyo nombre no aparecía en ningún mapa oficial, en una base de operaciones encubierta que respiraba una eficiencia estéril y silenciosa, Marcus sintió una vibración en su muñeca. No era el zumbido de una notificación de mensaje ni el pitido estridente de una alarma. Era una sola pulsación, un latido digital que recorrió su piel, un código binario tan simple y tan complejo como el lenguaje del corazón que solo él y Amina conocían. 01. Peligro extremo. Ausencia de respuesta. En el mundo exterior, Marcus era un hombre de 45 años que había aprendido a moverse entre dos realidades con una facilidad pasmosa. En casa, en su pequeño rincón de paz en Havenwood, era el marido que preparaba el café cada mañana, con el aroma del grano recién molido llenando la cocina mientras el sol se colaba por la ventana. Era el hombre que escuchaba con una paciencia infinita las apasionadas explicaciones de Amina sobre los mecanismos de la fotosíntesis o la increíble resistencia de un líquen. Sus manos, las mismas que ahora descansaban sobre una mesa de metal frío, eran increíblemente gentiles cuando cuidaban de su jardín, cuando trasplantaban una orquídea, o podaban un rosal con la precisión de un cirujano. Pero en este otro mundo, el mundo de los uniformes sin insignias y las misiones negables, Marcus se convertía en otra cosa. Era un operador de la Fuerza Delta, un fantasma, cuya existencia el gobierno de su país negaría con vehemencia. Un hombre entrenado para ser el depredador alfa en cualquier entorno. La pulsación en su reloj fue el interruptor.
Su rostro, normalmente sereno y propenso a una sonrisa fácil, se transformó en una máscara de granito. No hubo un grito, ni una maldición, ni un gesto de pánico. Solo un silencio aterrador y metódico que descendió sobre él como un sudario. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis si no sales del vídeo. Sus compañeros de equipo, hombres que se comunicaban más con miradas que con palabras, notaron el cambio al instante. Vieron la microexpresión en la comisura de sus labios, un endurecimiento casi imperceptible. Vieron cómo sus nudillos se volvían blancos al agarrar el borde de la mesa, la presión contenida en ese simple gesto. No hicieron preguntas. No era necesario. Sabían lo que significaba. Sabían que, para el hombre tranquilo que conocían como Marcus, la guerra, esa bestia abstracta que combatían en desiertos lejanos y selvas anónimas, acababa de volverse insoportablemente personal. El engranaje de una maquinaria letal acababa de ponerse en marcha, y su único objetivo era una mujer atada a un roble en Georgia. Amina cerró los ojos por un instante, tratando de anclarse, de encontrar un punto de apoyo en el torbellino de pánico que amenazaba con consumirla. Se obligó a respirar hondo, a pesar del dolor de las cuerdas. El aire frío de la noche le llenó los pulmones, y con él, trató de inhalar fuerza, de recordar quién era más allá de esta humillación. No era solo una víctima, era la doctora Amina Washington, una mujer que había dedicado su vida a entender el lenguaje silencioso de las plantas, su resiliencia, su capacidad para prosperar en las condiciones más adversas. Este bosque no era un simple conjunto de árboles para ella, era su laboratorio, su santuario, su legado. Podía sentir, incluso con los ojos cerrados, la presencia de la *Sarracenia flava *, la planta carnívora de jarra, creciendo en los claros húmedos cercanos, una maravilla de la evolución. Pensó en los helechos ancestrales que cubrían el suelo del bosque, descendientes directos de plantas que habían existido en la época de los dinosaurios. Este lugar era una cápsula del tiempo, un archivo viviente. Y era también un archivo humano. Bajo las raíces de esos mismos robles, se decía que sus antepasados esclavizados habían celebrado reuniones secretas, susurrando sueños de libertad al amparo de la noche. Era un lugar de memoria, donde el dolor del pasado y la esperanza del futuro se entrelazaban en las propias raíces de los árboles. La lucha por salvar este bosque nunca había sido solo una cuestión ecológica. Había sido una lucha por el alma de su comunidad, por su derecho a preservar su historia. Los hombres de Caleb, con su retórica de arcilla roja y herencia, querían borrar esa historia, reclamar la tierra como exclusivamente suya, arrancar de raíz cualquier narrativa que no fuera la suya. Escuchaba sus voces, ahora más relajadas, compartiendo una botella de whisky y celebrando su pequeña victoria. Hablaban de ella no como una persona, sino como un problema, un obstáculo que había sido puesto en su lugar. La brutalidad casual de sus palabras era casi tan dolorosa como las cuerdas. Cada risa era una palada de tierra sobre su dignidad. Pero en medio de esa oscuridad, una semilla de rabia comenzó a germinar en su interior. Una rabia fría y lúcida. No se permitiría ser solo una nota a pie de página en la historia de odio de aquellos hombres. Su legado, el legado de su gente, era tan profundo y resistente como las raíces del roble al que estaba atada. Y entonces, un sonido nuevo, ajeno al coro nocturno de insectos y al murmullo borracho de sus captores, rompió la monotonía. Un zumbido bajo y distante al principio, que crecía en intensidad, un rumor mecánico que no pertenecía a aquel lugar. El escenario de esta confrontación era Havenwood, un pequeño pueblo de Georgia que parecía atrapado en un frasco de ámbar, ahogándose lentamente en su propia historia. De día, Havenwood ofrecía una postal de ensueño del sur americano. Era un lugar de porches amplios con mecedoras que se balanceaban con un ritmo perezoso, de vallas blancas impecables y jardines repletos de azaleas y magnolios en flor. El aire de la tarde vibraba con el zumbido de las cigarras y el tintineo del hielo en los vasos altos de té dulce. Los vecinos se saludaban por su nombre en la tienda de ultramarinos, y la vida parecía transcurrir con una lentitud amable y predecible. Era una ilusión cuidadosamente mantenida, una obra de teatro en la que todos conocían su papel. Pero cuando el sol se hundía en el horizonte y las sombras se alargaban, la escenografía se desmoronaba. De noche, las viejas heridas raciales del pueblo, nunca curadas del todo, comenzaban a supurar en la oscuridad.
El silencio dejaba de ser pacífico para volverse pesado, cargado de agravios no resueltos y tensiones que hervían justo bajo la superficie. En el centro de esta red de complicidad silenciosa se encontraba el sheriff local, un hombre llamado Brody. Brody era la encarnación de la apatía del pueblo. Un hombre corpulento y de movimientos lentos que prefería la comodidad de su despacho, con su ventilador de techo girando perezosamente y el olor a papel viejo, a la inconveniencia de la justicia. Su lema no oficial, repetido a menudo con un suspiro cansado, era, no buscar problemas, lo que en la práctica significaba ignorar cualquier problema que afectara a la comunidad negra. Y en este ecosistema de inacción, Caleb y sus hijos de la arcilla roja, prosperaban. Caleb no era simplemente un matón racista, era un estratega astuto que entendía el poder del miedo y la inercia. Su influencia se extendía como una mancha de aceite, llegando a los negocios locales, al ayuntamiento y, por supuesto, al despacho del sheriff. Luchaba por el control del alma de Havenwood, y Amina, con su proyecto para proteger el bosque y, con él, la historia de su gente, se había convertido en una pieza molesta en su tablero, una pieza que había decidido eliminar. El pueblo entero era un campo de batalla silencioso, y el ataque a Amina no era más que la primera escaramuza visible de una guerra que llevaba gestándose durante generaciones. La transformación de Marcus era un proceso silencioso y aterrador en su eficiencia. Desde el instante en que la señal 01 vibró en su muñeca, una parte de él, el marido, el jardinero, el hombre paciente, fue encerrada en una bóveda de acero en lo más profundo de su ser. Lo que emergió fue el operador, una criatura de propósito singular y precisión letal. El movimiento desde la sala de reuniones hasta el hangar de equipamiento fue fluido, sin una palabra, no necesitaba órdenes. El protocolo era una segunda piel. Comenzó el ritual de armarse, cada gesto una pieza de una coreografía mortal practicada hasta la extenuación. No había prisa, solo una economía de movimiento que era hipnótica de observar. El chasquido metálico de un cargador al encajar en su rifle, era un sonido limpio, definitivo. El roce del nylon balístico al ajustar su chaleco, el clic de las hebillas, el peso familiar del equipo asentándose sobre sus hombros. Cada pieza era una extensión de su cuerpo, cada arma una herramienta cuyo uso conocía tan íntimamente como un carpintero conoce su martillo. Mientras sus manos trabajaban con una calma mecánica, su mente era una tormenta helada. La imagen de Amina, su risa, el modo en que sus ojos se iluminaban al descubrir una nueva especie de orquídea, luchaba por abrirse paso a través de la disciplina de hierro que se había impuesto. Y debajo de esa imagen, una furia blanca y pura ardía con la intensidad de una estrella de neutrones. Era un impulso primario, una necesidad visceral de desatar un huracán de violencia sobre aquellos que se habían atrevido a tocarla. Quería reducirlos a cenizas, borrar su existencia de la faz de la tierra. Pero sabía que no podía. Ceder a esa rabia sería una trampa. Sería fácil, catártico, pero no resolvería nada. Arrastraría a toda la comunidad de Havenwood a una guerra abierta que no podían ganar, expondría su propia existencia, y lo que era peor, lo convertiría en el mismo tipo de monstruo que cazaba. Así que canalizó esa furia, la comprimió hasta convertirla en un diamante de enfoque absoluto. No sería un mazo, sería un bisturí. Su misión no era solo rescatar a Amina, era desmantelar la estructura de poder de Caleb, pieza por pieza, con una precisión quirúrgica, sin dejar rastro. El viaje a Georgia fue un borrón de aviones de transporte sin marcas, comunicaciones encriptadas y transiciones sigilosas. El mundo exterior dejó de existir. Solo había un punto en el mapa, un roble ancestral. Y cuando sus botas finalmente tocaron la tierra roja de Georgia, a kilómetros del claro, inhaló profundamente. El mismo olor a pino y a tierra húmeda. Para él, no era el aroma de la vida, era el rastro de la presa. El zumbido mecánico que Amina había escuchado, se convirtió en el inconfundible sonido de un motor de combustión, acercándose por el camino de tierra que llevaba al claro. Los hombres de Caleb dejaron de reír. El tintineo de la botella de whisky al chocar contra un vaso se detuvo. Un silencio tenso y expectante cayó sobre el grupo, roto solo por el chirrido de los grillos. Intercambiaron miradas confusas, una mezcla de irritación y una incipiente ansiedad. No esperaban a nadie. Esta era su fiesta privada, su acto de dominio en la oscuridad. De repente,
2 haces de luz cegadora atravesaron la negrura del bosque, barriendo el claro y convirtiendo la noche en un día artificial y crudo. Los hombres se llevaron las manos a la cara, maldiciendo, deslumbrados y desorientados. Las luces pertenecían a un vehículo todoterreno sin matrícula, un modelo oscuro y funcional que parecía haber absorbido la propia noche. Se detuvo a unos 20 metros, y el motor se apagó con un corte seco. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que el anterior. Era un silencio expectante, cargado de una amenaza que ninguno de ellos podía nombrar todavía. Por un momento, no ocurrió nada. Solo las siluetas de los hombres recortadas contra los faros, parpadeando para acostumbrarse a la luz. Entonces, la puerta del conductor se abrió con un suave clic que resonó en el aire húmedo. Del silencio emergió una silueta. No era grande ni imponente, pero se movía con una economía y una certeza que inmediatamente la distinguían. No hubo gritos, ni amenazas, ni una carrera heroica. Solo el sonido rítmico y deliberado de la grava al ser pisada por unas botas de combate. Crunch, crunch, crunch. Cada paso era una nota en una sinfonía de terror inminente. La figura se detuvo justo en el borde del cono de luz, permaneciendo en una semipenumbra que ocultaba sus rasgos pero no su postura. Una postura de una calma absoluta, una quietud que era más aterradora que cualquier movimiento agresivo. Caleb, recuperando parte de su bravuconería, dio un paso al frente. ¿Quién diablos eres tú? ¿Te has perdido, amigo?, espetó, intentando que su voz sonara firme. La figura no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, que el peso del silencio hiciera su trabajo. Luego, una voz habló, no alta, pero con una claridad y una resonancia que cortaron el aire como un trozo de hielo. No era una pregunta de alguien perdido o confundido. Era la pregunta de un juez. ¿Alguno de ustedes quiere explicarme qué está haciendo? Para los hombres de Caleb, la pregunta fue una ofensa. Para Amina, atada al roble, fue como escuchar 2 voces a la vez. La de su marido, el hombre que le leía poesía bajo el porche, y la de un extraño, un eco frío y letal que nunca antes había oído. Era el sonido de una promesa a punto de cumplirse. En el bosque hay depredadores y presas, y a veces, un lobo se viste con la piel de un hombre tranquilo. Aquellos hombres, que se creían los amos de la noche, no sabían que acababan de cruzarse en el camino del único cazador de verdad en kilómetros a la redonda, y el cazador no había venido a negociar. Caleb soltó una risa seca, un sonido que no llegó a sus ojos. Dio un paso adelante, inflando el pecho. Amigo, este es un asunto privado. Te sugiero que des la vuelta y te olvides de lo que has visto. Marcus ni siquiera lo miró. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, estaban fijos en Amina, evaluando su estado con una calma inhumana. Luego, su mirada se deslizó hacia el hombre más cercano a ella, el que sostenía el extremo de la cuerda. Y con esa misma voz gélida, sin levantar el tono, dijo: «Tienes 3 segundos para soltar esa cuerda. 1». El tiempo se congeló. El hombre de la cuerda miró a Caleb, buscando una orden, una confirmación de que el mundo seguía funcionando como debía. Pero en los ojos de Caleb, solo había una furia desconcertada. Este extraño no seguía las reglas. No había un tira y afloja. No había una negociación de poder. Solo un ultimátum, lanzado como una piedra a un estanque en calma. 2. Continuó Marcus, y su voz pareció bajar la temperatura del claro varios grados. El sonido de su propia bota moviéndose medio centímetro sobre la grava fue como el amartillar de un arma. Fue entonces cuando Caleb sintió el primer pinchazo de un miedo real, un reptil frío deslizándose por su espina dorsal. Asterisco. Este tipo no está solo. No puede estarlo. Asterisco. Miró hacia la oscuridad más allá de los faros, esperando ver las siluetas de otros hombres, esperando una explicación lógica a esa confianza suicida. Pero no vio nada. Solo la noche, los árboles y la certeza creciente de que había cometido un error terrible. Un error que iba a costarle mucho más que un bosque. «No la toques», gritó, más por reflejo que por estrategia, dando un paso torpe hacia Amina. El grito de Caleb fue el detonador. En el instante en que su cuerpo se lanzó hacia adelante, Marcus se convirtió en un borrón de violencia controlada. El movimiento fue tan rápido, tan brutalmente eficiente, que el cerebro apenas podía registrarlo.
No hubo un combate, solo una ecuación de física resuelta con carne y hueso. El hombre que sostenía la cuerda fue el primero en caer. Un golpe seco y preciso en la articulación del codo que sonó como una rama al partirse, seguido de un grito ahogado mientras el brazo se doblaba en un ángulo antinatural. La cuerda cayó inerte al suelo. Antes de que el cuerpo de ese hombre hubiera terminado de desplomarse, Marcus ya había interceptado a Caleb. No lo detuvo, lo atravesó. Un golpe con la palma abierta en el plexo solar que le robó el aire de los pulmones y lo dobló por la mitad, seguido de un rodillazo en el rostro que resonó en el claro con un chasquido húmedo y repugnante. Caleb se derrumbó como un saco de grano, inconsciente antes de tocar el suelo. El tercer hombre, el que aún sostenía la botella de whisky a medio beber, se quedó paralizado, con los ojos desorbitados, la mandíbula colgando. La botella se deslizó de sus dedos temblorosos, y se hizo añicos contra una piedra, el olor agrio del licor mezclándose con el aroma a pino y a miedo. El bosque quedó en silencio, roto solo por el gemido agónico del hombre con el brazo roto. El depredador había revelado sus colmillos. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like, y ayuda a que la historia llegue más lejos. La violencia había durado menos de 3 segundos. Marcus no les dedicó una segunda mirada a los hombres que yacían en el suelo. Su universo se había reducido a un único punto, la figura de Amina contra el roble. Se movió hacia ella, cada paso tan deliberado como los anteriores, pero ahora cargado con el peso de la carnicería que acababa de desatar. De su cinturón apareció un cuchillo de combate, su hoja oscura absorbiendo la luz de los faros. No lo usó como un arma, sino como una herramienta de liberación. Con un único y fluido movimiento, cortó las cuerdas de cáñamo, que mordían las muñecas de Amina. El sonido del filo al cortar las fibras fue el sonido más dulce que ella había escuchado en toda la noche. Las cuerdas cayeron, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sus manos quedaron libres. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Amina no se movió de inmediato. Permaneció de espaldas al roble, sintiendo el vacío donde antes había estado la tensión de las cuerdas. Sus brazos cayeron a los lados, pesados y extraños, como si no le pertenecieran. Un temblor incontrolable se apoderó de ella, no de frío, sino de la pura réplica del terror que su cuerpo había absorbido. Marcus se arrodilló frente a ella, entrando en el haz de luz. Por primera vez, vio su rostro. No era el rostro del hombre que le preparaba el café. Era una máscara de granito erosionada por la furia, pero sus ojos eran los de siempre, un ancla en medio de un océano de violencia. Sus manos, las mismas que habían desatado el infierno segundos antes, se posaron sobre los hombros de ella con una delicadeza casi reverencial. El contacto fue un cortocircuito, y un sollozo seco y desgarrado escapó de la garganta de Amina. Él no dijo nada, simplemente la ayudó a ponerse en pie. Sus piernas flaquearon, y él la sostuvo. El mundo a su alrededor volvió a tener sonido. El gemido del hombre con el brazo roto, el viento susurrando entre los pinos, el zumbido de un insecto nocturno. Olía a tierra, a whisky derramado y a la pólvora invisible de la violencia recién desatada. Marcus la guió hacia el vehículo, su cuerpo actuando como un escudo contra la escena de brutalidad que dejaban atrás. No era una huida, era una retirada estratégica, el primer movimiento en un tablero de ajedrez que acababa de volcarse por completo. Una vez dentro, con el motor en marcha y la oscuridad del bosque envolviéndolos de nuevo, Amina encontró su voz. Era un susurro ronco. ¿Qué hacemos ahora? No podemos ir a la policía. Brody es uno de ellos. Marcus giró el volante, sus nudillos aún blancos. No vamos a ir a la policía, dijo, y su voz era la calma en el ojo del huracán. Vamos a arrancar esta mala hierba de raíz. Y para eso, necesito a la mejor botánica que conozco. Nadie conoce esta tierra como tú, Amina. Nadie conoce sus secretos, sus debilidades. El obstáculo no era un grupo de matones en un claro, era un sistema podrido que se había extendido por todo el pueblo, y ellos dos eran los únicos dispuestos a aplicar el herbicida. En el claro, el hombre con el brazo roto se arrastró en la penumbra, con lágrimas de dolor y rabia surcando la suciedad de su rostro. Miró el cuerpo inconsciente de Caleb, y luego la oscuridad por la que el vehículo había desaparecido. Un pensamiento, venenoso y fanático, se formó en su mente febril. Asterisco cree que ha ganado. No sabe nada. Esta tierra tiene raíces profundas.
Y Cave se asegurará de que se ahogue en ellas asterisco. La derrota no era el final. Era el fertilizante para un odio aún mayor. Llegaron a una pequeña cabaña de caza escondida en las profundidades del bosque, un lugar que Marcus había mantenido fuera de cualquier registro. Dentro, el aire olía a madera y a cerrado. Fue allí, lejos de los faros y la adrenalina, donde el dique de contención de Amina se rompió. Se sentó en el borde de una cama polvorienta, y la verdad de la noche la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La humillación. La impotencia. El toque de aquel dedo calloso en su piel. Quizá deberíamos irnos, Marcus, susurró, abrazándose a sí misma. Vender la casa. Empezar en otro sitio. Este lugar, este pueblo está envenenado, no podemos ganar. Era la voz del agotamiento, el anhelo de que la lucha simplemente terminara. Marcus no respondió con palabras. Se sentó a su lado, tomó un pequeño botiquín de una de las bolsas de su equipo, y sacó un antiséptico y una gasa. Con una concentración absoluta, cogió las muñecas de Amina. La piel estaba en carne viva, surcada por las quemaduras rojas y profundas de las cuerdas. Con la misma precisión con la que podaba una rosa, comenzó a limpiar las heridas. Su tacto era firme, seguro, un lenguaje sin palabras que decía, asterisco, estoy aquí, te estoy curando, estamos juntos en esto asterisco. Amina observó sus manos, tan letales y tan tiernas a la vez, y sintió cómo algo dentro de ella, una pequeña semilla de resistencia que se negaba a morir, comenzaba a calentarse. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Al limpiar sus heridas, Marcus había curado algo más que su piel, había encendido la brasa de su espíritu de lucha. Pero los días que siguieron se convirtieron en un torniquete que apretaba cada vez más. Havenwood no los acogió como supervivientes, los aisló como a una enfermedad. La influencia de Caleb era un miasma que lo impregnaba todo. En el supermercado, los pasillos se vaciaban a su paso. En la calle, las miradas se desviaban. El sheriff Brody los recibía con una sonrisa condescendiente y les aseguraba que estaban investigando, una promesa tan hueca como los ojos del propio Caleb, a quien veían por el pueblo con la nariz vendada, y una nueva aura de mártir. La comunidad por la que Amina había luchado, aterrorizada, se encerró en un silencio de generaciones. Estaban solos, en una isla rodeada por un mar de odio silencioso. Era un callejón sin salida, una lenta asfixia. La segunda gran revelación no llegó con el estruendo de una explosión, sino con el susurro de un mapa antiguo en la quietud de la cabaña. Una noche, rodeada de libros de botánica y cartas topográficas, Amina sintió que le faltaba una pieza. Marcus creía que la solución era la fuerza, eliminar a Caleb, pero ella sabía que eso solo crearía un vacío que otro llenaría, tenía que ser algo más profundo. Y entonces lo vio. No en los árboles, sino en lo que crecía a sus pies. Un tipo de musgo casi insignificante, el asterisco Bryum argenteum asterisco, que solo prosperaba en suelos con una alta concentración de escoria de hierro, un residuo específico de las fundiciones clandestinas que sus antepasados esclavizados habían operado en secreto en ese mismo bosque. El bosque no era solo un lugar de memoria espiritual, era un yacimiento arqueológico industrial. Y el terreno que la empresa maderera de Caleb quería limpiar, era el epicentro de ese yacimiento. No querían la madera. Querían borrar la prueba de que aquella tierra había sido forjada con el sudor y el ingenio de la gente a la que ellos querían expulsar. La tierra no solo tenía memoria, tenía pruebas. El clímax no fue una batalla en la oscuridad, sino un juicio bajo las luces fluorescentes del ayuntamiento. La sala estaba abarrotada, el aire denso de hostilidad. Caleb y sus hombres se sentaban en primera fila, confiados, sonrientes. Cuando Amina subió al estrado, su voz tembló al principio, no habló del ataque, ni del miedo, ni de las cuerdas. Habló del musgo. Con la precisión de una científica, desplegó mapas, superpuso análisis de suelo, y citó registros históricos olvidados. Contó la historia que la tierra le había susurrado. Una historia de hierro, fuego y resiliencia. Una historia que demostraba, sin lugar a dudas, que el bosque era un monumento histórico protegido por ley federal. El murmullo de la sala se convirtió en un silencio sepulcral. Amina levantó la vista de sus papeles, y miró directamente a Caleb. Su voz, ahora firme como el roble, resonó en cada rincón. Esta tierra tiene memoria, señor.
mucho más de la que usted presume. Y a diferencia de algunos, la Tierra no miente. Desde el fondo de la sala, Marcus la observaba. No veía a una víctima. Veía a la mujer que amaba convertida en una fuerza de la naturaleza, desmantelando un imperio de odio con nada más que la verdad. Y por primera vez en muchos días, la tensión abandonó sus hombros. La verdadera batalla la estaba ganando ella. El silencio se rompió. Una anciana se levantó y, con voz temblorosa, recordó las historias de su abuelo sobre el suelo de hierro. Otro se sumó. El dique del miedo se resquebrajó, y un torrente de memoria compartida inundó la sala, ahogando las mentiras de Caleb. El sheriff Brody, pálido, intentó dar por terminada la sesión, pero ya era tarde. Un periodista de la capital del estado, contactado anónimamente por Marcus, lo estaba grabando todo. La consecuencia fue inmediata y demoledora. La investigación estatal que siguió no se centró en un asalto en el bosque, sino en una conspiración masiva de fraude y destrucción de patrimonio histórico. El imperio de Caleb, construido sobre la arcilla roja de la mentira, se derrumbó como un castillo de arena. Meses después, el sol de la primavera se filtraba a través de las hojas del bosque ahora protegido. Amina caminaba de la mano de Marcus. Se detuvo frente al viejo roble, cuya corteza ya no era un recordatorio del dolor, sino un símbolo de resistencia. Apoyó la palma de la mano en su tronco, sintiendo la vida lenta y poderosa que latía en su interior. Habían arrancado la mala hierba, pero sabían que las raíces del odio eran profundas y persistentes. Su victoria no fue un final, sino una promesa. La promesa de que, mientras haya quien recuerde, quien escuche a la tierra, y quien tenga el valor de alzar la voz, ninguna raíz está verdaderamente sola. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. El olor a pino y a tierra húmeda ya no era el perfume del miedo. Era el aliento de un hogar que por fin podía respirar en paz, el aroma de una historia que, gracias a ellos, ahora tenía un nuevo y esperanzador comienzo. La tierra, en efecto, tenía memoria. Y ahora, para siempre recordaría sus nombres. El olor a pino y a tierra húmeda ya no era el perfume del miedo. Era el aliento de un hogar que por fin podía respirar en paz. La victoria no había borrado las cicatrices, ni las de la piel ni las del alma del pueblo, pero les había dado un nuevo significado. Ya no eran marcas de humillación, sino el mapa de una lucha ganada. La tierra en efecto tenía memoria. Y ahora para siempre, no solo recordaría el dolor, sino también el coraje de quienes se atrevieron a escucharla, y a contar su verdad.